Todos estos temas vamos a estar desarrollando en breve nada más, pero ahora te hablamos del calendario de pagos porque hoy le toca efectivamente a los jubilados de la Caja Fiscal que están cobrando sus haberes correspondientes a este agosto, en este martes 25, y de acuerdo con el cronograma, de pagos del Ministerio de Finanzas, la cartera de Economía refiere que los pagos se van a realizar de acuerdo con el calendario elaborado por la institución a través de la Dirección General del Tesoro Público. La Caja Fiscal cuenta con 73.632 jubilados, 12.480 pensionados. A julio del presente año, el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público o Caja Fiscal tuvo un ingreso de 2.2 billones de guaraníes frente a los egresos que sumaron en casi 4 billones de guaraníes. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo al séptimo mes del año fue de 1.49 millones. Serían más o menos unos 249 millones de dólares al cambio actual, resultando deficitario, que se explica justamente porque los aportes no alcanzan para cubrir el total de los egresos. Y un recordatorio vía mensaje de texto fue suficiente para que empleadores del sector doméstico y comercial abonaran cerca del 84% de lo adeudado a la previsional. La promoción para exonerar recargos por mora sigue vigente hasta finales de septiembre. Las notificaciones fueron enviadas de manera directa a teléfonos registrados y patronales pertenecientes a 2 rubros específicos: el seguro doméstico y la categoría de servicios prestados al público y empresas comerciales. Al momento de iniciar la campaña de comunicación, el monto total adeudado por las patronales de ambos sectores alcanzaba los 9.734 millones de guaraníes. Tras los envíos, la respuesta de los empleadores derivó en un ingreso total de 8.152 millones de guaraníes, lo que equivale al 83,75% del compromiso inicial registrado. Hablemos del puente, de la famosa bioceánica también, por cierto, y hay un diseño, este diseño del futuro puente, que fue sometido a los ensayos aerodinámicos y en Europa, para garantizar su máxima estabilidad. Un modelo a escala de esta megaestructura que va a unir a Paraguay con Brasil superó una serie de pruebas frente a simulaciones de vientos de alta intensidad en el túnel de viento del Politécnico de Milán, en Italia, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Politécnico de Milán fue seleccionado específicamente para esta importante tarea debido a su reconocida trayectoria global en investigaciones sobre el comportamiento de grandes infraestructuras frente a la acción del viento. Al realizarse antes de la conclusión definitiva del proyecto, los especialistas lograron identificar los efectos generados por las ráfagas e incorporaron los ajustes necesarios en los modelos de cálculo de la ingeniería de este puente. Los intentos por ingresar cargas de marihuana premium en el territorio nacional para triangularlas hacia el Brasil continúan. En el aeropuerto internacional guaraní, la Senada, a través del trabajo realizado por agentes, guías de canes y canes antidrogas, permitió la detección de una carga de droga proveniente de Miami. Unos 40 paquetes estaban ocultos entre rollos de aislantes térmicos. La acción del CAN Zeus cobró protagonismo cuando alertó que un pallet del material proveniente de Estados Unidos presentaba un perfil aromático sospechoso. Ante esta situación, el material fue apartado para una mejor verificación. La situación fue comunicada al fiscal Luis Fernando Escobar, con lo cual se procedió a la verificación de los rollos, que confirmaron que guardaban un total de 25 kilos de marihuana en la ya tradicional versión de alta concentración de THC. Hablemos de un exministro de Educación, por cierto, Luis Riard, y cómo está su causa concretamente con respecto a esto.
él no está pudiendo acceder a la libertad condicional. La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo del juez de ejecución Carlos Mendoza, rechazando el pedido de libertad condicional solicitado justamente por la defensa del exministro Luis Alberto Riar. El tribunal argumentó que es indispensable que el condenado se encuentre en un centro penitenciario para someterse a las evaluaciones y etapas de prueba del sistema carcelario. Riar cumple una pena de 3 años en prisión desde diciembre del 2024 en su domicilio, tras haber permanecido casi 6 meses en la agrupación especializada. La condena deviene de una causa por lesión de confianza vinculada a la compra irregular y sobrevaluada del edificio Excelsior por más de 14.000 millones de guaraníes durante su gestión al frente del Ministerio de Educación. Las inscripciones ya están abiertas para la edición 2026 de la campaña Paraguay se casa de la Dirección General de Registro Civil, que busca unir a 1.000 parejas de Asunción y Central. La boda comunitaria denominada El Sí Más Grande se realizará el 15 de noviembre en el Estadio Arena SND. El director del Registro Civil, Maximiliano Ayala, invitó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa para acceder al matrimonio civil sin trámites burocráticos. La propuesta cuenta con el apoyo de la oficina de la primera dama y los interesados pueden anotarse al teléfono 0984-771-151. 0984-771-151. El año pasado, más de 3.500 parejas de todo el país formalizaron su vínculo a través de esta campaña. Bueno, prácticamente ya se añó sin piela se defendía el agua y la Pedir perdón por el hecho a los padres. Nosotros en ningún momento tuvimos participación ni complicidad en el hecho. Tojo pena máxima, tojo cadena perpetua con la gente. ¿Qué haría un buen presidente? Se bajaría, le saludaría al pueblo paraguayo, pues somos también pueblo. Y el sector médico es un sector importante que sostiene la salud en este país. Para simplificar, es un ninguneo de parte del gobierno. Y hasta que no logremos nuestro objetivo, no vamos a parar. Nos vamos hasta la zona de Capiatá para contarles justamente porque los familiares y la gente ahí en la zona están en zozobra realmente a causa de los mal llamados chespis. Personas en situación de adicción hasta extrema, se podría decir. Son vecinos de la compañía 11 Toledo Cañada que denuncian ser constantemente víctimas de hurtos domiciliarios por parte de los adictos que mantienen en zozobra a toda la comunidad. Dicen estar cansados de pedir auxilio al 911 y a la comisaría jurisdiccional porque no reciben respuestas y esto les deja a merced de los delincuentes. Ahí tenemos a varios que dan vueltas, ojean, bichean justamente las casas, pasan una y otra vez. Bueno, sin importar la hora, incluso a plena luz del día, como estamos viendo, los adictos hacen de las suyas, asaltando a peatones, incluso también entran a las viviendas para hurtar todo lo que tengan a mano.
electrodomésticos, utensilios, planteras, plantas incluso, aprovechando que los propietarios se encuentran trabajando. 4 veces entraba en mi casa. Antes yo no tenía tejido. Mandé poner tejido en mi patio para que no entre más. De mí ya me robaron todito mi cubierto completito. Me robaron mi bicicleta, me robaron todo lo que podían, se han robado. Y esta vuelta entraron por encima del tejido, entró en mi pieza, rompió mi puerta, me llevó mi desmalezadora, me llevó varias ropas de mi hijo, mi ropa, entre calzado. En casa también cagó. En mi casa también me dejaron cagada. Y acá los vecinos ya le bautizaron Kakaroto por eso. Acá se pasean los chefis como si fuera su casa realmente. Entran, encima ellos roban, ¿verdad? Y nosotros ya, bueno, yo le puse una apodo a uno de los chefis. Chefi Kakaroto, ¿por qué? Porque hizo necesidad encima de la cama de la señora. Y hoy, por ejemplo, hizo en la casa de la señora su necesidad y no es chiquitito. Gigante, dejó la sorpresita de ahí. Y yo le agarré a uno de los chespis hoy, pero no es esos chespis chiquititos, flaquitos que vos podés ponerte. Era un chespi gigante. Yo me puse ahí, yo le quise atajar y después le miré y era feroz cosa el tipo. La primera vez que yo le veo al señor, al chespi ese. ¿Dónde se suelen colocar ellos? Al costado de mi casa. Hay un yuyal enorme que nadie no se hizo responsable para limpiar. Y ahora hicieron una construcción que dejaron a medio terminar y ahí ese es su casa, un aguantadero. Y encima que hay una chatarrería que abre 24 horas. Ahí se van a vender todo otra vez, todo lo que recaudan acá en el barrio. Ese ya hace 4 años atrás que estamos denunciando y nunca se cierra. Al contrario, se está ampliando más y cada vez más lindo la chatarrería, vamos a decir. Se les inquietud y nada, añemo pero, japita vacío. Areco domita, ha 3 días mandamos garube, yo porque areco y tembipuja. La gente se endúa y catuamos se ayuda a mi agua. Porque tengo 2 veces más y la añemondapa, ya se me agua a nivel. Añemondapa la víctima se con anga la se vacía y con se envipu, se placa, se radio completo. Oye surti y cuela se rogaba y mi ve hacer la serogati chapitaminte andar coi ayuda a un semboria juetereingo a la gente que atuamos la y cuando supongamos hay potasio se ayuda porque tengo 2 escueleras handicap tu veíamos ahora a la escuela porque hay vacío a las 9 de la mañana las 9 de la mañana se van a vender lechuga a las 7 de la mañana se la lechuga a yumato para. Bueno, con todas las novedades del este del país, las principales noticias, como siempre, está Joel López ahí del otro lado. Joel, ¿cómo te va? El saludo de siempre. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a nuestros televidentes. Y para hablar de esta situación, la derrota no quedó en la cancha, tomó un estado ya de violencia, inadaptados atacaron la vivienda de o por lo menos el local comercial de un futbolista después de una disputa deportiva en Mingaguazú. La víctima salió campeón con su equipo y aparentemente enervó a los adherentes del equipo rival, quienes en horas de la madrugada llegaron hasta su local comercial, violentaron la puerta de acceso, incluso también sacaron las prendas que estaban en exhibición para la venta y empezaron a quemar, dejando importantes daños económicos para la familia. Estamos hablando de Iván González, el mismo es integrante del equipo campeón Humaitá de la Liga Minguera de Fútbol. Él ya estaba descansando cuando fue alertado de que desconocidos ingresaron a su local, empezaron a quemar todo y cuando llegó él ya encontró destrozos a su paso y cuantiosas pérdidas. Él lamentó la situación, él decía no, esto no es deporte, una situación que ya traspasa todos los límites y vamos a escuchar incluso su reclamo, su preocupación, su temor por la familia, porque él decía yo no me quedo en casa, no me quedo en el lugar, aquí se encuentra mi hermana nada más atendiendo y estoy muy preocupado, por eso también pide la intervención de las autoridades para identificar a los supuestos atacantes, quienes también serían vecinos de la zona. ¿Fue la finalización del partido? Buen día, sí, así fue. Lastimosamente salió de la cancha, como se dice, ¿verdad?
yo creo que es algo muy, muy triste para mí y para mis familiares porque pasamos un momento muy... O sea que nos asustamos todos. Yo estaba con mi familia, mis hermanas, mis primos, mi mamá, que por suerte a esa hora ya se fue a su casa, ¿verdad? Estaba mi sobrina. Y pasamos un momento de terror, vamos a decirle, porque yo sé lo que son capaces esta gente. Ellos vaciaron prácticamente el local para quemar. En realidad ellos sacaron las prendas acá afuera para quemar. Y rompieron mi blindex, chutaron todo lo que había acá adentro. ¿Te amenazaron también? Sí, venía haciendo de esa manera. Y eso es lo que me da miedo en realidad. ¿Le reconociste a algunas personas ya, aquellas personas que participaron en esta tarea? Y eso ya dejé a cargo de las autoridades. De mi parte yo ya hice la denuncia, así como corresponde, ¿verdad? Queriendo o no, tuve que hacer y está a cargo de las autoridades. ¿Qué pediría a las autoridades? Y que sepan quiénes fueron y que hagan algo al respecto, ¿verdad? Para que mi familia no le afecte a mi familia primeramente y que no le pase a otras personas porque yo soy un jugador que soy muy reconocido por acá, ¿verdad? Y tengo varios compañeros y camaradas que tal vez tengan miedo de lo mismo, ¿no? Y que no vuelvan a suceder estas cosas, porque que lo que pase dentro de la cancha, así como nosotros decimos, quede ahí dentro, ¿no? Que no salga fuera de ella. Perjudicándote o perjudicando a los demás. Exactamente. Para mí, tal vez para muchos no sea muchas cosas, ¿verdad? Pero para mí, a mí me perjudica. Yo soy una persona muy humilde y vengo desde muy abajo. Entonces todo lo que yo conseguí hasta acá fue por mi sacrificio. Y eso para mí es muy triste, ¿no? ¿Cómo está tu familia actualmente? ¿Atemorizada? Ya atemorizada, asustada. Nosotros ya vieron que mi hermana es la que más se queda acá. Yo tengo otras cosas que hacer. Y ella es la que más se queda. A veces yo no estoy, me voy de viaje. Y ella es la que se encarga de quedarse acá, de abrir, a cerrar. Y como ya vieron, ella casi todos los días está sola. Y eso es mi temor, realmente. Porque tal vez si me hacen algo a mí voy a saber defenderme, pero mi familia, mi hermana es la que está acá todos los días. Eso es mi miedo. ¿Y son vecinos de la zona nada más? Sí, son vecinos de la zona. Eso es lo más triste, ¿verdad? Porque yo realmente estuve con ellos el año pasado y es triste para mí, sinceramente. Bueno, se ven las imágenes del circuito cerrado, 2:30 de la mañana aproximadamente llegaron los desconocidos en el kilómetro 13,5 a Caral, barrio Santa Mónica, donde se encuentra el local comercial perteneciente a este futbolista, quien en todo momento decía, no esperaba que los adherentes reaccionen de esta manera y lastimosamente dejando cuantiosas pérdidas a su familia, que está también con mucho temor debido a las amenazas que están recibiendo. Bueno, Joel, ahí estamos viendo, entonces las imágenes son contundentes. ¿Cuántas personas finalmente se llega a ver que atracan el lugar? ¿Esas personas están identificadas? Estamos hablando de aproximadamente 3 personas, pero 2 personas quienes operaron para sacar las prendas, para violentar el lugar. Según lo que tenemos entendido, la Fiscalía ya manejaría la identidad porque la víctima brindó algunos detalles también con relación a estos supuestos autores. Y hay que resguardar a la víctima, dicho sea de paso. Bueno, gracias, Joel, muy amable. Hasta luego. Con las investigaciones surgieron los nombres de estos ciudadanos y presentaron su pedido de allanamiento. Y con esto estamos desbaratando toda una red que se dedican al tema del tráfico internacional de drogas y también el tráfico internacional de fármacos en el tema de lo que es la logística para el paso al otro lado. Pudimos llegar a estas personas. 3 tienen órdenes de captura en el lado brasileño y 2 se estaría analizando ya la participación en la incautación de estas armas. Prácticamente ya se añó
sin piel se defendiera. Pedir perdón por el hecho a los padres. Nosotros en ningún momento tuvimos participación ni complicidad en el hecho. Tojo pena máxima, tojo cadena perpetua con la gente. Buenos días, decisivo en Coronel Oviedo. Allí está Judith Colexa siguiendo de cerca esta que podría ser la última jornada. Judith, adelante. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Saludos para los televidentes. Así es, jornada decisiva en el marco del juicio oral y público por el crimen de María Fernanda que ocurrió en el mes de mayo del año pasado. Toda la gente de Coronel Oviedo y del país también a estas alturas están esperando que hoy se den condenas ejemplares en el marco de la causa. En este preciso momento, un ambiente bastante tranquilo. Van a ver ustedes acá con el paneo de Jorge Paredes que se vio a estas horas, pero de todos modos, la gente que vino a acompañar a la familia de María Fernanda, principalmente a sus padres, están aguardando aquí en los alrededores justamente porque los integrantes del Tribunal de Sentencia solicitaron este tiempo para deliberar. Hablamos de un cuarto intermedio, pero que no tiene un horario establecido. Más bien mencionaron en ese momento que es al llamado, por lo que pidieron que no se alejen demasiado ante la posibilidad que justamente ya tengan una respuesta, un veredicto a este juicio que tuvo sus trabas, tuvo sus particularidades. Desde un momento acompañamos del primer momento lo acontecido aquí en Coronel Oviedo, este crimen que impactó a toda la ciudadanía, a todo el país, por la forma en cómo se dio este hecho y que finalmente también tuvo sus repercusiones con respecto a ciertas legislaciones, como es el caso de la ley MAFE que ya todos conocemos. Ahí estamos mostrándoles justamente las imágenes de algunos familiares, en el caso de don Leonardo, que desde un principio reportaba la desaparición de María Fernanda a través de nuestro medio. Está aquí también la mamá, está por acá cerca, están almorzando seguramente, porque están atentos a la posibilidad de que el tribunal los llame para poder dar esta respuesta. Se esperan condenas ejemplares, sin embargo, recordar lo siguiente: la Fiscalía solicitó, al menos en cuanto a una pena mucho mayor, pena privativa de libertad, que es la expectativa que se tiene, es solamente para el caso de Micaela Rolón, que es la mejor amiga del presunto autor material, quien supuestamente le habría dado consejos de cómo acabar con la vida de una persona. Se tendría estos mensajes dentro del caudal probatorio que se presentó en este juicio. Veremos si es que se da esos 10 años que solicitó la Fiscalía, que es lo más elevado en cuanto a pena privativa de libertad que se pidió por parte de la Fiscalía. Luego, los demás casos, como por ejemplo el de Franco Antonio Acosta Céspedes, el propietario de la farmacia, el suegro del presunto autor material, así como también los padres del principal sospechoso, estamos hablando de penas de entre 3 a 4 años. Algo que genera una cierta indignación, principalmente para la comunidad del entorno de María Fernanda, porque ya escuchábamos durante el inicio del juicio oral y público de hoy, que tenemos entendido sería posiblemente la recta final de este proceso. Ellos veían incluso hasta la condena o la cadena perpetua, algo que no contempla nuestra legislación, pero ese es el sentir de la gente acá, ¿verdad? Esperan condenas ejemplares dentro de esta causa que tiene al menos 5 procesados. Hay otras causas que derivaron posteriormente a raíz de las diligencias, irregularidades en el marco de las investigaciones que se dieron, que también se llevan a la par, pero al menos con respecto a las responsabilidades por el crimen son 5 los acusados que hoy van a conocer sus sentencias. Y vamos a compartir primeramente lo que decían justamente los padres de María Fernanda, porque hoy el tribunal dio el espacio para que puedan hacer sus últimas peticiones, sus manifestaciones correspondientes. Empezaban con los acusados, pero en este caso vamos a escuchar primeramente lo que decían por última vez antes de conocer el veredicto los padres de María Fernanda. Que se haga justicia, todos los culpables quiero que paguen. Quiero cadena perpetua para ellos, porque nadie quiere dejar de balde la muerte de su hija, nadie, especialmente para ella, porque ¿a quién le va a gustar? ¿A quién que va a querer escuchar cuando dice ponerle un chiqui nomás o en la vena principal? Lo máximo quiero para ella. Y que supuestamente es hija upea a través del mensaje de Corovia upea. No, porque María Fernanda ella que hoy se
orecoja dos iñamiga iñaña gente vieja ja eso pe quién pico ese me le dije ja y se ve mamá de iguamo año ingo super cuera y se ja iñaña y te dicen 10 y se colegio ja eche inte a su bicuea se me a nivel es super cuera ja eso ni enamorarme ver ni era es aupearla se me pe ocho caca en lo yucaca la se me pe y popengo un curila se me vida o salvajan más sin embargo ja eui o me orden. ¿Quién pico ella es mamba? Ella se cree porque tiene plata, pico vete in boria jupe o chucacata, cosa me muy buena y te azupe. Las jala y bebe y a y los dos pengo yucay. Y ya tuve te in la pesa olla pope mi tacuña serejese y chango perjudicada, se perjudican en ojicuay. Se me buena y te hacen la hora se prácticamente se ya se añó se piala se defendía la agua se me que está a sufrir la seragía que hay porque la justicia no entiende los principios que policía no va a apoyar no acá y se añó acá fiscala hoy acá gladitorales o no mimba la evidencia a upei policía pues oye pues la sea de celular un guay pa y más y guay oye ya po intencionalmente la será de cual se emboria juja huere veces te ve oye jugar porque antes un mes ya planteamos y ve es triste con la se allí ve justicia incapaz con 30 años de obesidad porque pues no ve otra familia hoy porque la sea hasana y hay otra persona o hasa primeramente Franco fuera y esta pepa difa porque se perseguimos y que plata limpio corre y que ese abogado es a año negaja hueso y padre lacra y se apena año timbamos la será llena padre lacra y me hace jefe cuña cara hija upey otra cosa Armando Silva mía tú o jugaba veces conciencia y que o jugar y que se conciencia porque es a ese o muño min la evidencia o yo he paitela yo he y que o con todas en botaús y que ya se me conforme que la será allí en vivo ya topado que ya ni boja fuera ya hoja pipa yemas o que ya pecuña cara hija pecara intio y que ya por la gente con amor usted y que la que ojo a tu pao mía bebe las 6 mía y jaco bueno ja pecuña cara y ni muñe en gatúa uja pecara ya todo bueno la carretilla la será allí en huevo y perrama jovar upey otra cosa ve mitad cuña ve que arango antes un mes ya y cuello programamos la ciudad llevo muy ango iba a ir ango no hay que tuve mi hoy con la sociedad ango ya preparado por yuca antes de ahí lo puedo bujando entonces ojo a 30 años ahí la cárcel porque algo de instigadora o pe otra cosa pecar ahí o ayudar ojo a güero o peango hoy cuapa y ahí lo ya po ese que hoy cuapa tiene doble crimen o ya puede jota es ayudar ni la gusta la moto de ñongatú vean donde es ayudar su vez vean igual pirema de igual hay otras cosas pero la igual para pireja le ayudar la moto vengo iba a irte y vean ti cómplice. Bueno, y los acusados también aprovecharon la oportunidad para dirigirse por última vez a los integrantes del Tribunal de Sentencia. Empezaba justamente Micaela Rolón Melgarejo, que está acusada como presunta instigadora del feminicidio, por quien incluso se solicitó la pena de 10 años de prisión. La Fiscalía lo hizo y vamos a escucharla a continuación porque ella una vez más sostuvo su inocencia. No sabía nada. Yo no conocí a María Fernanda. Entonces, ¿por qué yo querría que se le haga daño? Yo no incité, yo no planifiqué nada, nunca dije nada. No escribí, no mandé nada, no publiqué nada, mucho menos algo en contra de una mujer. Yo soy inocente de todo lo que se me acusa. Yo no sabía nada. Yo no le conocí a la joven. Bueno, y hablaron también los padres del presunto autor material de este crimen y también el que sería el suegro, quien está procesado por obstrucción dentro de la investigación. Él habló, aprovecharon ese momento y decían lo siguiente. Pedir perdón por el hecho a los padres, por el dolor que ha ocasionado el hecho, a los padres de María Fernanda, a sus familiares.
y aclarar un poquito que nosotros hasta ahora seguimos no entendiendo qué es realmente lo que pudo haber pasado. Nosotros no escuchamos de la boca de nuestro hijo porque él estaba en un estado de shock cuando nosotros le buscamos. Él en ningún momento nos dijo nada. Éramos padres desesperados, sin entender hasta hoy día qué es realmente lo que pudo haber pasado. Y somos una víctima más porque seguimos sin entender como padres qué es realmente lo que pudo haber pasado. Confiamos en el excelentísimo tribunal que al momento de dictar la sentencia sea que Dios deposite en ellos, en cada uno de ustedes, la luz para juzgar con justicia realmente. Y mirando un poquito desde el lado humano, porque nosotros actuamos como padres. Nuestro pecado fue como madre, en medio de nuestra desesperación, actuar desde la humanidad, como padres, como madre, velando un poquito por la integridad de nuestro hijo. Toda la vida hemos dedicado, yo como docente, a mis niños, y como lo he dicho en mi primera manifestación, regando huertos ajenos. Tal vez en un momento descuidé de los míos. No me di cuenta que mi hijo estaba atravesando como adolescente una etapa tan difícil de la vida. Y nuestro pecado fue no dedicarle unos minutos a nuestro hijo. No nos dábamos cuenta que nos estaba necesitando. Hicimos lo que hicimos como padres desorientados. Esperando una vez más que nos perdone. No por el... Nosotros en ningún momento tuvimos participación ni complicidad en el hecho. Siempre colaboramos con la justicia. Nosotros como padres estuvimos, como auxiliar de la justicia, siempre estuvimos a horario de la institución. Yo salía a la madrugada y regresaba en mi casa a la noche. Justamente si es que nos percatábamos de algo, jamás hubiéramos dado paso al acontecimiento. Es muy doloroso lo que pasó. Y una vez más le pido perdón a los familiares. Él fue novio de mi hija, noviecito, ¿verdad? Pues no, son 15 años, ¿no? Así que son novios oficiales, ¿verdad? Pero estuvo con él un año más o menos y por cosas a la vida ellos ya terminaron eso. Pero como yo viajo mucho, no lo voy a estar controlando dentro de las instituciones de la escuela y se seguían viendo dentro, ¿verdad? Pero en mi casa ni al cine, ni a irse a canchas, ni a irse a algún complejo deportivo juntos, ya no iban ellos. Así que quiero destacar eso, porque todo el mundo es el suegro. El suegro es el que se casa, incluso en el juicio del chico, la fiscalía le manifestó a mi hija si ella estaba acompañada, estaba casada con el chico, el presunto autor del hecho, y lo negó porque es así. Nosotros, si era cierto, lo vamos a decir, es verdad, pero no, más de un año que no estaba en nuestro entorno familiar. Ahora, sí se encontraban en el colegio, porque estaban en las mismas instituciones educativas. ¿La moto que se incautó, señor, de tu casa? Tengo entendido que una motocicleta se había incautado de tu casa. La moto no tenía orden de captura, se demostró eso, ustedes que son medios de comunicación, no hubo una masiva difusión de ningún medio de que se estaba buscando la moto, y yo estaba en desconocimiento del hecho. La moto sí, yo la traje en mi camioneta. Cuando lo buscamos al chico, camino a Ciudad del Este, la moto tenía problemas. ¿Qué se hizo? Se alzó la moto en mi carrocería. Lo trajimos la moto. Y entonces la dejamos en mi oficina. Al día siguiente, como me rayó un vehículo, fue lo que... Y teníamos muchos, en las filmaciones salió que tengo
tractorcito, otro tipo de vehículo. Me lo rayó, me molesté por eso y pedí que la moto se lo lleven a mi otra vivienda que la tengo abandonada hace más de un año, no que la abandoné por las circunstancias del caso. ¿Qué trataste de ocultar? Nada que ver, se tiró la moto ahí y estaba la moto ahí. Está intacta, no tiene rayadura, no... Si realmente mi intención era la de ocultarla, hermano, no iba a traer la moto. Bueno, todos los acusados dicen ser inocentes, pero acá existe una realidad y es que María Fernanda fue asesinada y como consecuencia el bebé que llevaba en el vientre también termina falleciendo en circunstancias extremas. Eso es lo que hoy se debe resolver, las responsabilidades. Y referente justamente a ese embarazo por el cual estaba atravesando María Fernanda y el que aparentemente, entre comillas, se pretendía solucionar, habló también el propietario de la farmacia, al menos uno de los propietarios de la farmacia que está enfrentando el juicio por la posible venta de estos medicamentos abortivos. ¿Qué decía él en su defensa? Vamos a escuchar. Yo no vendí Citotec. En el mensaje, la conversación con el muchacho, no se nombra Citotec, ni misoprostol, ni ningún fármaco de ese tipo. Es más, en una de las audiencias de juicio oral acá, yo demostré los audios, o sea, reproduje los audios de las distintas farmacias donde decían que el Clinomin Forte, tanto como la oxitocina, se venden sin receta en las farmacias. Pero eso es lo que ellos asumen que yo vendí. Eso ellos piensan que es un medicamento abortivo, pero tienen que investigar tal vez un poco más. ¿Por qué se borró la cámara? La cámara está así mismo como estaba así mismo. Todo lo que sucedió se vio acá en la tele de acá. Y justamente si se recuperaba algo iban a poner que se recuperó. ¿Pero tenía cámaras tu farmacia adentro? Sí, tenía. ¿Tenía todas las grabaciones? Tenía todas las grabaciones, así es. La fiscalía pide desde una fecha hasta otra fecha, un mes antes. ¿Qué compró? El circuito cerrado come por su cola, ¿verdad? Creo que eso todos saben, ¿verdad? ¿Qué compró cuando eso? No, nada, me preguntó por el Clinomin Forte. Yo le dije que ese medicamento no es abortivo. Es para regular la menstruación de las mujeres cuando no están embarazadas, pero no le está bajando la menstruación por algún desequilibrio hormonal. Dice luego eso. Él se fue pensando que ese era un abortivo y yo le expliqué que no. Eso fue todo. Y se fue un mes atrás, así como yo declaré en la fiscalía. Citotec se vende en las farmacias internas, tanto como puede ser el hospital, IPS, pero no se vende en las farmacias externas. ¿Cuáles son las farmacias externas? Las farmacias que están abiertas al público. Confío en que el tribunal va a hacer lo justo. Y vamos a ver, dejamos en manos de Dios. Bueno, y esta parte de la versión dada por el farmacéutico resulta ser clave también, Carlos, Jamie, televidente, porque él habla de un mes antes del desenlace de María Fernanda, donde este joven va hasta la farmacia pidiendo este medicamento confundiendo con un abortivo. O sea que esto incluso podría considerarse como una posible premeditación ya con antelación haber estado preparando, interrumpir este embarazo, y esa es la versión que él sostuvo justamente ante el tribunal. Una espera que se hace bastante larga, eterna, si se quiere decir, incluso por parte de los propios familiares que ya de a poquito se van congregando nuevamente aquí hasta frente del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo. Ya tenemos el dato exacto acerca del horario en que se reanudaría este juicio, que posiblemente hoy llegue a su final y podamos conocer las sentencias correspondientes, compañeros televidentes, para las 18 horas. Inicialmente está establecido nuevamente que se reanude esto y ya con la posibilidad de conocer el fallo. Antes de irnos, nada más quiero hablar un poquitito acá con tengo entendido que es la hermana. ¿Cómo te va? Soy la hermana de María Fernanda, ¿verdad? Bueno, mucha fuerza. Me imagino que vivir esto es como revivir lo que pasó. Sí, es como tocar la llaga otra vez. Bueno, expectante usted a lo que pueda darse hoy. ¿Qué es lo que esperan ustedes hoy? Que se dé justicia, obviamente, y si se puede, para subir más la condena. Justo eso te quería preguntar, ¿qué les parece a usted como familiares la solicitud de la Fiscalía para las condenas correspondientes para estas 5 personas? Una burla es, realmente, para mí es una burla, es muy poco, porque nadie tiene la culpa, entonces ¿quién? ¿Por qué vos crees que es tan ínfimo? ¿Por qué no se tendría suficientes elementos? ¿Qué crees vos como hermana de María Fernanda? Y eso es lo que dicen, pero hay muchas pruebas, pero se eliminaron, borraron evidencia ellos, ocultaron muchísimo. Así es. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería la reacción de la familia en el caso de que se den estas condenas ínfimas? Porque hablamos de 3 y 4 años nada más para los restantes, aparte de Micaela. Y nos duele muchísimo. Es lo que siempre estamos comentando. Y esperamos más
espero que el juez tenga un poco de compasión también con nosotros para que dé más años. ¿Qué le dirías al país que le está viendo a ustedes ahora, que acompañó desde el minuto 1 lo acontecido con María Fernanda? Les agradezco mucho por apoyarnos siempre y que si se puede para exigir más como sociedad que se pueda cambiar esa ley para los menores de edad. ¿Me recuerdas tu nombre? Luz Rivas. Gracias, Lucy, mucha fuerza. Bueno, Carlos, entonces, 18 horas nuevamente se podría reanudar este juicio y ya conocer las sentencias correspondientes. Vamos a estar muy pendientes, de hecho estamos allí para acompañar de cerca y finalmente saber la medición de la pena con relación a los años de prisión para cada uno de los involucrados en esta causa que participaron de este juicio. 5 en total. Sí. El principal responsable, ambos padres, el responsable de la farmacia y la joven que sugirió de qué manera podía haber matado a María Fernanda, ¿no? Exacto, y está el farmacéutico también, sí, por que eso, está enfrentando un proceso, sí, exactamente, y a ver, la pena mucho más elevada que se solicita hasta ahora es la de Micaela, que es de 10 años, pero con la que tampoco se demuestran conformes los familiares, justamente porque hablamos de una posible instigación dentro de lo que es el feminicidio, ¿verdad? Pero veremos qué es lo que va a pasar, porque tenemos entendido que hay demasiado caudal probatorio, que es lo que se tiene que analizar, por eso que esto se hizo mucho más largo todavía, entre las testificales que se hicieron y por supuesto deliberar también para cada caso, ¿verdad?, las posibles expectativas de pena. Y Judith, para el principal acusado estamos hablando de una expectativa. 8 años, que es la pena 8. máxima para los menores. Sí, la claro. legislación especial, si bien él este año, él cumplió la mayoría de edad, pero recordemos que el crimen, él supuestamente cometió todavía siendo menor de edad. Entonces, bajo esa ley especial se tiene que regir la condena. Pero esa sensación que tiene y lo que dice la hermana de Mafe, creo que es la de todos también, ¿verdad? Lastimosamente aquí no se suman las condenas ni nada por el estilo, porque realmente toda esa premeditación de la que hablabas hace un rato nada más, todo ese dolo, digamos, para cometer un crimen tan atroz como este, debería ser una expectativa mayor, no solamente 8 años. Gracias, Judith. Sí, es lo que coinciden todos, justamente, porque es un crimen gravísimo. La forma en cómo acabaron con la vida de esta joven, hay responsables, pero acá no coincide aparentemente con los años que se esperan para las posibles condenas. Estamos expectantes, compañeros, reitero, 18 horas es el horario previsto para que todos nuevamente regresemos a la sala de juicio oral y público y finalmente conocer las sentencias correspondientes. ¿Me repetís la hora, por favor? 18 horas, señor. 18 horas. Bueno, vamos a estar pendientes ya quizás para el noticiero central. Gracias, Judith. Expectantes, hasta luego. Haría un buen presidente, se bajaría, le saludaría al pueblo paraguayo, pues somos también pueblo. Y el sector médico es un sector importante que sostiene la salud en este país. Para simplificar, es un ninguneo de parte del gobierno. Y hasta que no logremos nuestro objetivo, no vamos a parar. Ya nos acompaña Eunice desde Zona de Obras. ¿En qué parte estás, Eunice? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos y Amy. Nos encontramos en un punto que varias veces fue denunciado por el pésimo estado de las calles. Sin embargo, la Municipalidad de Asunción hacía un anuncio el día viernes porque al día siguiente, el sábado 22, ya estarían arrancando los trabajos. Según las redes sociales es lo que habían anunciado para dar referencia a la avenida de la Victoria Fernando de la Mora, frente mismo a la Municipalidad, a Comisaría 15, donde ya también están trabajando. Sabemos que es una zona con sectores deteriorados que complicaban la circulación diaria de conductores y más en días de lluvia. Los trabajos se extenderán desde Fernando de la Mora hasta Eusebio Ayala, incluyendo la demolición del pavimento existente, la preparación de la base, hormigón, fresado y recapado. La situación era especialmente delicada en algunos cruces, pero también tenemos que informar sobre los puntos de desvíos que fueron anunciados también a través de las redes sociales. Por ejemplo, los que vienen de ex Acceso Sur, Paraguay 1, como referencia daban las calles también Cacique Caracará, Chamacoco y Yasuí, pero todos los detalles en las redes sociales de los puntos de desvíos. Tenemos al ingeniero Iván Cañete que nos estará explicando qué es lo que se está realizando exactamente en este tercer día de trabajo. Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos y para toda tu teleaudiencia. En este lugar estamos realizando lo que sería el pavimento hidráulico. Estamos interviniendo 46 metros de la avenida de la Victoria y Fernando de la Mora. Estos trabajos, especialmente en esta zona que es conocida cuando hay lluvia, los raudales. Asimismo, esta tenía ya. Entonces, tuvimos que realizar una intervención urgente y una. En este caso es mucho mejor. ¿Cuánto tiempo de trabajo más o menos en esta zona y todo lo que estarían también recorriendo de aquí en adelante? El tiempo de trabajo estimulado está 15 días, pero todo dependiendo de cómo se comporta el clima. Esperemos que esto esté avanzando lo más rápido posible, así también culminamos lo más rápido para poder ya liberar el paso porque es una zona muy transitada. El impacto de este trabajo en esta zona, ingeniero, especialmente, como decís, ya que es una zona bastante transitada. ¿Perdón? ¿Cómo? El impacto, lo que dejará este trabajo, por la confianza también ya de la gente, porque es un lugar que generalmente muchas personas van denunciando a través de las redes sociales, el pésimo estado de las calles, especialmente de esta zona, más en épocas de lluvia. Así como lo mencionaste, es un lugar muy transitado. Por eso se decidió hacer una solución ya casi definitiva, optando por el pavimento hidráulico que tiene más duradera. Gracias, ingeniero. Nosotros vamos a seguir recorriendo para tratar también de conversar con algunos conductores, haciendo ya referencia también en esta zona. Nos decía que de aquí en adelante este es el trabajo y también a tener en cuenta la culminación de dicho trabajo. En esta zona también se encuentran los agentes de tránsito para poder también desviar la zona. Si bien está todo señalizado, es importante también hacer esta acotación y más si en horarios picos, cuando la gente ya va saliendo desde los distintos puntos de trabajo, van concentrándose en esta zona, pero todo totalmente señalizado, Jamie y Carlos. A estas horas de la tarde, las 2:15 más o menos, todavía no hay mucha gente por la calle saliendo de sus trabajos, algunos ya. Por eso es que ahora mismo el tránsito está como que un poco liberado, pero vamos a tratar de conversar con la gente que pasa con la zona, por esta zona especialmente. Y estos son los trabajos que se están realizando. Están pasando bastante rápido, los conductores no se están quedando, pero lo poco que pudimos conversar con la gente que pasaba por este lugar es que ellos están conformes con los trabajos que se están haciendo y por sobre todo que esperan estos resultados favorables, Jamie y Carlos. Bueno, perfecto, a tener mucho cuidado, principalmente para la gente que transita
en esa zona. Gracias, Eunice. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, don Carlos, Sí. de la audiencia, vamos a hablar de este tema que salió ya el día de ayer, pero hoy los vamos a estar tratando porque a veces el crimen organizado realmente pretende cambiar la cara. Literal. Pero sí, literalmente. Y tenemos este caso de la captura de Douglas Fernando de Jesús Hartkoff. Así se llama, es un peligroso homicida brasileño que llevó la alteración de toda su identidad a un extremo porque pasó por el quirófano para reconstruirse no solo el rostro, don Carlos, incluso agregarse altura. Opa, mira. Tenía 1,60, ahora tiene 1,65. Mira que le estamos mirando no solamente los tatuajes. 5 centímetros. Yo por lo menos estaba mirando dónde está la cicatriz de esos 5 centímetros más. Claro. Qué interesante. Pero bueno, este hombre buscado, sobre él pesaba una orden de captura internacional por homicidio doloso en Brasil. Se habría sentado de forma sigilosa en La Paloma, departamento de Canindeyú, con la intención de pasar desapercibido los controles fronterizos. Y para pasar desapercibido, él es del PCC, junto con otros que fueron capturados. Pero para tratar de pasar desapercibido, el cambio de rostro, ese cambio extremo, pasar por quirófano una y otra vez. Pero no fue el único, don Carlos. Hay varios como él. ¿Sí? No Sí, es el único. sí. Vamos a recordar un poco el histórico, ¿le parece? A ver. Vamos a recordar el histórico, entonces, algunos cambios de los criminales más conocidos en nuestro ambiente y en nuestra zona, Que digamos. pasaron por la cirugía para evadir a la justicia. Exacto. Bueno, vamos a tener en instantes nada más el material que tiene que ver con varios. Yo el que más recuerdo, porque hice la cobertura en los casos policiales, porque cubrí muchos años, fue el caso del gusano Menocchio. Sí, terrible. Él tenía creo que un par de condenas perpetuas. Ahora está cumpliendo con 2 condenas consecutivas, perpetuas. Pero a él, bueno, era un criminal súper temido en la región. En Argentina cometió muchos de sus crímenes, acá también. Y acá también. En Uruguay. Metía en tambores. En tambores. Y lo sellaba con cemento. ¿Te acordás? Bueno, y para tratar de entender un poco más la psicología, el perfil, la intención. Esa cabeza, ¿verdad? Queremos hablar con alguien que entiende realmente, porque nosotros estamos tocando de oído. Está el criminólogo, abogado criminólogo ahí que nos atiende muy gentilmente, Juan Martens, del otro lado. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jamie, Carlos, a las órdenes. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que pasa? Porque hay toda una teoría de por qué ellos realmente se cambian el rostro. Usted me estaba diciendo que hay toda una teoría al respecto. El éxito del crimen organizado hoy consiste en la mimetización, en la infiltración institucional y por sobre todo pasar desapercibido. Por eso es casi un mandato para cualquier persona o para cualquier criminal que se crea que va a perdurar en el tiempo esta mimetización incluso extrema, cambiando caras, rostros, como bien vos lo decías, Jamie, subiendo estatura inclusive, ¿no? Cosas dolorosas, muy dolorosas, que hacen que efectivamente la gente reconstruya su identidad, porque en esa reconstrucción de la identidad va a garantizar una gran carrera delictiva. A eso nos estamos refiriendo. Pues entonces hay que hacer una distinción entre el delincuente o la delincuencia ocasional, la burda y la delincuencia organizada profesional. Cuando estamos hablando de delincuencia profesional, la mimetización, el no enfrentamiento con el Estado,
el pasar desapercibido, el ser camaleón, es sinónimo de garantía. Y esto es lo que estamos viendo en estos casos, que efectivamente el dinero es lo que posibilita, las condiciones económicas lo que posibilitan, y por tanto se planificaban permanecer en el mercado criminal por largos años. Y muchos sí han tenido éxito. Estas personas que fueron descubiertas, digamos, forma parte de la excepción, pero que nos muestra qué es lo que hay detrás del éxito del crimen organizado profesional. Y entonces, básicamente, eso es lo que demuestra un poco, entonces, doctores, ellos están evadiendo el control del Estado o realmente se sienten acorralados, por eso es que se cambian completamente. Pueden ser las dos hipótesis, pero lo que en el caso latinoamericano, el primer comando de la capital, el PCC, es el que tiene mayor experiencia en todos estos temas, es justamente ir mutando de tal manera que sean irrastreables. Y esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre el Comando Vermelho y el primer comando de la capital. Comando Vermelho tiene morros, tiene favelas, tiene territorio, tiene límites, tiene fronteras. Entonces hay zonas donde vos podés hacer intervención. El PCC, por su parte, no tiene límites, no tiene frontera, no sabemos dónde está y no podemos hacer una intervención en todo Paraguay o en todo Brasil, en toda Bolivia, porque estamos hablando ya de personas, de organizaciones e instituciones criminales que han adoptado la mimetización como estrategia. Y esta mimetización es personal por un lado y organizacional por otro lado. Por eso no tenemos comunidades, digamos, PCC, y sí tenemos comunidades Comando Vermelho, porque es la garantía de que pueda permanecer en el tiempo. Y esto que vos mostrabas bien de tatuajes, rostro, borrar huellas dactilares, forma parte de esa estrategia de permanecer en el campo criminal, en el mercado criminal por más tiempo. También, doctor, hay algunos casos en los que llegaron al extremo de borrarse las huellas dactilares, que es precisamente la identidad indeleble única que tiene cada ser humano. Y es esa intención camaleónica de desaparecer y aparecer. Entonces, recordemos ejemplos clásicos de gente que han sido muertas y revividas con otros documentos, gente que han organizado su propio funeral de tal manera que cesen los hostigamientos, en ese caso por parte del Estado. O sea, son estrategias diversas, algunas más extremas que otras, que hacen que efectivamente estemos ante personas con una capacidad de maquinación del crimen, de la violencia, a punto tal que su propio cuerpo resignifican y recrean su propia identidad. Entonces, de verdad, esto nos hace pensar en los límites y en las capacidades de estas organizaciones que son bastante peligrosas para la convivencia democrática, para la institucionalidad, porque tienen ese poder económico y no tienen límites en incluso reconstruirse, en borrar su identidad, morir y nacer de nuevo. Ahí está. Y doctor, el impacto psicológico que tiene esto en el delincuente, ¿verdad? La pérdida de su rostro original, cambiar las facciones, ¿altera un poco más todavía su conducta? Altera su conducta, pero por sobre todo es una técnica de neutralización. Técnicamente hablando, es una técnica de neutralización, decir, aquel ser humano murió, desapareció, ahora es este nuevo ser humano, y en ocasiones, Jamie, Carlos, incluso se usa para tratar de blanquear. Ya viví bastante la mala vida y ahora voy a vivir una nueva etapa de mi existencia. Por eso que estamos hablando de personas con carrera delictiva, que este es un concepto muy criminológico de personas que empiezan, continúan, se mantienen en el tiempo y raramente desisten del crimen. Y estas son estrategias de supervivencia. En ocasiones, en estas estrategias de supervivencia, en la carrera delictiva, vamos a encontrar personas que se convierten a una determinada religión. O sea, y vos hablas con ellas y son absolutamente religiosas y pareciera que vieron la revelación. Pero en realidad son estrategias de sobrevivencia. Hay que tomar con hilo todos estos relatos porque forman parte de permanecer mayor tiempo y tener más posibilidades de éxito y de impunidad en el mundo criminal. Sí, justamente lo de Jamie, la cuestión psicológica, porque no debe ser nada fácil todos los días mirar al espejo y no estar
el que habitualmente suele estar allí, ¿sentido? Otra persona, acostumbrarse. Y por el otro lado, doctor, también hay toda una organización paralela de profesionales, médicos de la salud que se prestan a este tipo de procedimientos sabiendo perfectamente el origen. Y estamos hablando por eso que es una delincuencia profesional, Carlos. Es una delincuencia que exige técnica, que exige ciencia. Y lo mismo pasa en el lavado de activos, Carlos, haciendo un paralelismo. Hoy no se puede lavar activos sin abogados, sin bancos, sin contadores. No se puede. Así como que no se puede cambiar el rostro sin médicos, cirujanos plásticos, que son de primerísimo nivel. Y allá está nuevamente el límite de poner la ciencia al servicio de la destrucción, poner la ciencia al servicio del crimen organizado, poner el saber profesional al servicio del crimen organizado, sabiendo que no es para hacer un bien, no es para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, que es lo que nos tiene que importar como sociedad. Entonces, crimen organizado, por tanto, involucra cuestiones legales, ilegales, profesionales, mucho dinero, mucha inversión y por sobre todo una técnica muy especializada. Lo que decía Jamie, ni siquiera se ve la cicatriz y son 5 centímetros más que tiene esta persona. Ahí está. Entonces, es profesionales de primerísimo nivel. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo le castigamos a esta persona? ¿Cuál es el delito que cometió? ¿Forma parte de la estructura criminal al poner su ciencia al servicio del crimen? ¿O es apenas una persona que contribuyó a la fuga? O sea, son muchas las interrogantes que surgen y celebro bastante que estén abordando este tema. Por último, doctor, me quedé pensando cuando dijiste a los que se les descubre son los menos. En la era de la biometría facial, acá todavía no llegó del todo, ¿verdad, don Carlos? Pero en otros países usted también ya ha vivido esta situación donde pasa por un lado y está el reconocimiento facial. Es interesante que lo hagan, digamos, todavía ellos, estamos hablando de los delincuentes básicamente, o sea, y por es importante eso, todavía. Esto tiene que ver muchas veces también con un robo de identidad o apropiación de identidad. O sea, no es que se hace y una persona desaparece o aparece de la nada, sino que generalmente se encuentran similitudes, se buscan similitudes con cuestiones documentales existentes. Y ahí hablamos de nuevo de la participación de un médico, por sobre todo, pero también de un profesional abogado que encuentra al indicado a quien parecerse este nuevo ser humano creado a través del bisturí. Este modus operandi entonces es efectivo. Suele ser efectivo y la mafia italiana, la rusa, varias ya han recurrido a esta estrategia que está llegando ahora a América Latina, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, abogado, muy amable entonces por este tiempo y charlar también sobre estos temas tan importantes que están a la orden del día, ¿verdad? Gracias, Juan Martens, abogado criminólogo. Bueno, don Carlos, de la audiencia, ya les contamos entonces a la gente nuevamente sobre este material que teníamos preparado para ustedes. Que hace referencia a los casos más emblemáticos y aquella historia criminal de algunos referentes que decidieron justamente cambiar el rostro para eludir a la justicia. Si hablamos de prófugos y criminales de alto vuelo que han logrado evadir a la justicia llegando al extremo de cambiar sus rostros en varias sesiones de cirugía estética, el más recordado quizás sea el criminal Raúl el Gusano Menocchio, o como se lo conocía, el hombre de las 1000 caras, por su capacidad para alterar drásticamente su fisionomía. Buscado por las autoridades en la década de los 90, este hombre se sometió a intervenciones de cirugía plástica en el rostro para modificar sus facciones y eludir las órdenes de captura internacionales. A sus cambios quirúrgicos sumó la quemadura de sus yemas dactilares para borrar sus huellas y el uso de múltiples identidades falsas. Esta transformación física le permitió vivir en la clandestinidad y operar durante años entre Argentina, Paraguay y Uruguay. Pese a sus intentos por borrar su aspecto original en el quirófano, fue finalmente identificado y condenado por múltiples homicidios.
Dalia López, mientras estuvo prófuga por el caso de los documentos falsos vinculados a Ronaldinho, la Policía Nacional y el Ministerio Público dijeron en el 2023 que manejaban información de que se habría sometido a una cirugía estética para cambiar su aspecto y dificultar su identificación. Finalmente fue detenida en Asunción el 2 de abril del 2026, después de más de 6 años prófuga. Lindomar Reyes Furtado, el narcotraficante brasileño, huyó de Paraguay en el año 2022 y, durante su fuga, se realizó varias cirugías estéticas para modificar el rostro. Fue capturado en Brasil en febrero del 2025 y las imágenes policiales muestran un cambio importante en su apariencia. Eric Moreno Hernández, el monstruo, ciudadano peruano, estuvo escondido en nuestro país y posteriormente fue capturado en San Lorenzo en septiembre del 2025. Informes policiales indicaron que se habría sometido a procedimientos para modificar nariz y pómulos, además de cambiar cabello y barba con el objetivo de evitar ser reconocido. Luis Carlos da Rocha Cabeza Branca, uno de los grandes narcotraficantes brasileños que operaba especialmente en la frontera Paraguay-Brasil. Durante sus años prófugo, acudió a cirugías plásticas para modificar su apariencia antes de ser capturado en Brasil en el 2017. Y no olvidemos a Darío Messer, quien hizo ajustes a su look. El brasileño, con fuertes vínculos con nuestro país, durante su fuga, estuvo oculto en Pedro Juan Caballero. En un principio, se informó que habría realizado retoques para alterar su rostro. Sin embargo, una investigación posterior señaló que la intervención comprobada habría sido para extraer un quiste de la oreja, mientras que sus principales cambios para despistar fueron la barba, pelo, peso, cabello y vestimenta. Festejos todavía por delante, digamos, en cuanto a la cultura se refiere. Se viene el Día de la Guarania. Sí, señor. El 27. El natalicio de José Asunción Flores. Exactamente, el creador de la Guarania. Gracias, buenas tardes.